Atxaldeon guztioi, mila esker etortzagatik, barkatu atzerapena, arazo tekniko batzuk egon dira, baina bueno, hementxe gaude. Gurekin gaur dakagu Beñat Egiluz, eta bueno, bera itxasontzi gintzan aditua da, tesia egintzun, bere tesia egintzun horren inguruan. Como decía, tenemos hoy a Beñat Egiluz, que ha venido a hablarnos precisamente de su libro, que es este, que ha salido este año en la editorial de la UPV. Está en inglés, pero bueno, esperemos que pronto pueda haber una versión en castellano y en euskera también, efectivamente, eso es, para que pueda llegar a todo el público. Bueno, como sabéis, el tema de la construcción naval es un tema que siempre ha estado presente en la historiografía vasca en general y española. Se suele opinar que los vascos fueron punteros en su construcción naval pues prácticamente hasta finales del siglo XVI. Se dice que prácticamente hasta la década de los años 80 del siglo XVI el 80% de los barcos que iban a Indias estaban construidos en astilleros vascos o cántabros. Pero la historiografía ha venido diciendo que a partir de ese momento, un poco antes incluso, se inicia un proceso de decadencia o de declive y que los vascos son sustituidos por otros constructores navales, entre otros, básicamente se suele mencionar a los holandeses, ¿no? Ingleses también. Hay cambios de tipología y bueno, pues interesado en esa realidad, pues Beñat intentó bucear en esa realidad y fruto de eso es este trabajo. Él defendió en el año 2020 la tesis doctoral en inglés precisamente en la Universidad Trinity St. David de Irlanda y bueno, pues obtuvo Gales, joder, si me hay algún Gales me va a matar, perdón, en Gales. Bueno, obtuvo la máxima calificación. Sabéis que allí el sistema es algo diferente, se presenta primero el borrador y el tribunal, que está compuesto también por el director, es decir, que la tesis vuelve a ser de alguna forma corregida por el director. Bueno, pues se le dan una serie de recomendaciones y tiene un año, creo recordar, para volver a presentarla. Y al año de presentar ese primer borrador, pues tiene que volver a presentarlo ya corregido y se le da el placet o no, y en este caso pues lo obtuvo, Entonces bueno, creo que es un trabajo que está bien fundamentado y que de alguna forma da una perspectiva nueva sobre esa idea que tenemos de la crisis del siglo XVII, concretamente relacionada con la construcción naval. No os voy a adelantar nada, pero ya veréis que el concepto que utiliza Beñat no es precisamente el de crisis, y él considera que realmente no hubo un declive, o no un declive como podemos entenderlo como tal, sino que hubo más pues una serie de transformaciones y que la construcción naval vasca pues se amoldó a los nuevos modelos que se estaban produciendo en ese momento en Europa. En esto siempre, pues ya sabéis que se intenta tomar bandera. Bueno, los vascos fueron los que inventaron tal, los que nos dedicamos un poco a esto de la historia y más a este tema de la historia y de la arqueología, porque él también, aparte de historiador, es arqueólogo subacuático. Bueno, pues sabemos que esto del protagonismo de unos pueblos o de otros pues realmente no tiene mucho fundamento en lo que es la arquitectura naval, porque básicamente lo que hacen es intercambiar pues inventos o innovaciones, las van aplicando, entonces bueno, esa es la manera de ir un poco hacia adelante. Entonces decir que, por ejemplo, el timón de Codaste era vasco o lo inventaron los vascos, pues bueno, ahí tendríamos horas de debate y seguramente no llegaríamos a nada, porque básicamente es bastante difícil establecer dónde surgió la primera idea, sabiendo, como sabemos, que los chinos también utilizaban timones de Codaste,
que los árabes también, pues bueno, pues posiblemente en el mismo momento y en diferentes áreas del mundo se empezaron a dar las mismas innovaciones y luego pues unos se fueron copiando a otros, como ocurre hoy día, ¿eh? Aunque hoy la diferencia que existe es el de las patentes, pero como sabéis, las patentes como tales no surgieron hasta el año 1421. Entonces, bueno, a partir de ahí, ese debate creo que básicamente Beñat no ha venido a eso, pero como veréis, bueno, pues queda relieve también la importancia de la construcción naval vasca, por supuesto, y cantábrica en general. Bueno, y sin más dilación, pues le doy la palabra agradeciéndole que esté presente aquí y que haya aceptado nuestra invitación. Aurrera, Beñat. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik, muchas gracias a todos y a Álvaro y a la invitación. Espero cumplir vuestras expectativas y si no, que aprendáis algo nuevo. Es un tema muy largo, ¿vale? Creo que me he tirado demasiado tiempo tratando de darle forma a una cosa que es complicado. En realidad es una realidad marítima que está conectada, ¿vale? La idea principal del título de la tesis, que suena un poco extraño, simplemente es que el País Vasco no está solo, ¿vale? Mucha gente, cuando se aproxima a estos temas, como bien ha apuntado Álvaro, pues trata de cogerlo desde un punto de vista nacional. Y yo también lo hice. Pero lo que me parece que la historia sí que te enseña es que el nacionalismo no existía en el siglo XVI, a pesar de que muchas corrientes historiográficas se dedican a tratar de demostrarlo incluso desde la época de los visigodos, ¿no? Pero bueno, a mí me interesa más desde el punto de vista tecnológico ver cómo se forma una tradición naval, y me permitís utilizar el término que en realidad, en muchas discusiones con un compañero, Joseba Burdain, siempre me decía, no, pero la tradición naval vasca no existe. Y es que en realidad no podemos pensar que hay como una idea que la copian todos, ¿vale? Y bueno, de esto voy a tratar de hablar hoy un poco, ¿vale? Como ha comentado un poco Álvaro, sobre todo he tratado, mi tesis sobre todo tenía como dos piernas, por decirlo así, una histórica y la otra arqueológica. Una sí que era trabajo de campo y, por ejemplo, aquí en esta imagen, estamos trabajando en un pecio del siglo XVI, que es un barco que se hundió en 1596, que no tiene nada que ver con el País Vasco, pero es curioso, copia algunas de las ideas que se ve que funcionan dentro del Imperio Español. Es un barco que se construyó en Nápoles y tiene algunas de las características de lo que podríamos llamar, por decirlo así, los avances que se van a aplicar a una construcción naval mercantil, ¿vale? En esta otra imagen, en cambio, este es Joseba, por cierto. Supongo que habréis estado en Albaola, os lo recomiendo si no lo habéis hecho. Tenéis la oportunidad de ver cómo se construyó un barco del siglo XVI con expertos arqueólogos. Es un trabajo muy bien fundamentado y os lo recomiendo, pero sobre todo desde el punto de vista de que veáis que hacia 1560 la mayoría de barcos eran como camiones, ¿vale? Camiones en el sentido de que la simple función era transportar carga, ¿vale? Y no os compliquéis la vida porque en 1560 mucha gente dice, pero eso es un galeón o es una nao, es un barco de guerra o es mercantil. Bueno, es que en esa época ni siquiera había distinciones, ¿vale? Muchas veces me remito a la documentación, en el mismo documento más de una vez se utilizaban los nombres para nombrar el mismo barco de diferente forma. Con lo cual, es una realidad que me parece que nosotros desde hoy en día nos aproximamos y venimos con un montón de prejuicios, pero cuando llegas allí no es como una cadena de montaje de la Mercedes-Benz, ¿vale? No te hacen un modelo, sino que cada artesano aprende de su, por decirlo así, de su oficio y de su maestro, y cada uno tenía su forma. Sí que es verdad que existen, como ha comentado Álvaro, existe un intercambio tecnológico, existe un aprender los unos de los otros, y ahí sí que me parece que realmente es donde podemos colocar una tradición, que le podemos llamar vasca si queréis, en un contexto más europeo, más atlántico, más mediterráneo, que llega a expandirse a todo el mundo, ¿vale? Digo a todo el mundo porque incluso imaginaros en algún momento barcos de la península ibérica hacia 1560 por ahí llegan a Japón, con lo cual estamos hablando posiblemente de las tradiciones más punteras que había en el momento eran la vasca y la portuguesa, ¿vale? En el siglo XVI eran la punta de lanza de Europa, ¿vale? Y de hecho están en las mayores expediciones que hay. Colón, uno de los barcos que llevaba la Santa María, se construyó en esta costa.
¿vale? Bueno, como podéis ver, me puedo ir por los cerros de Úbeda un rato, así que voy a tratar de ceñirme a la presentación. Bueno, cuando trato de hablar de la construcción naval, quiero que sepáis que siempre me refiero también, en el tema de la construcción naval del País Vasco, me refiero también a la zona francesa, ¿vale? Es una cosa que es importante, sobre todo a partir de 1560-1580, ¿vale? Pero antes de ello, me gustaría que os imaginarais un paisaje bastante diferente, ¿vale? En cada pueblo de la costa de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Cantabria, se construían barcos, ¿vale? Quiero también que os deis cuenta que los navíos que utilizo en mi tesis son los navíos más grandes. Los más pequeños no los estudiamos. Ese es un tema que, sinceramente, da para otra tesis o otras 5. Hay gran desconocimiento en lo que son las embarcaciones pequeñas, sus tipologías, sus documentos. Al no ser de gran valor, hay menos documentación. Y ya lo apuntaba Casado Soto, es una gran tradición que en cierta parte es desconocida, ¿vale? Como podéis entender, la corona española no utilizaba los barcos más pequeños para tratar de atacar a sus enemigos, sino trataba de tomar los más poderosos, ¿no? Pero también utilizaban barcos más pequeños para tareas, por ejemplo, de mensajería, como la Armada Invencible, que utilizaban algunos de los barcos más rápidos para tratar de mandar mensajes a las tropas que habían en tierra, como los tercios de Flandes, que por cierto nunca lo consiguieron conectarse, ¿vale? Entonces, muchas veces si nos aproximamos al tema desde el punto de vista de la historiografía española, se habla de construcción naval española. Yo me encontré con esto, ¿vale? Quiero decir, si ustedes tratan de leer sobre el tema, se van a dar cuenta de que existe como una idea de que hay una construcción naval en toda la península ibérica que se le llama española. Bueno, si os digo la verdad, esto no es cierto, ¿vale? No es cierto por una simple razón, y es que la mayoría de los barcos, como bien ha dicho Álvaro, se construían en la costa del norte. El 80% de los barcos que salían de Sevilla desde 1500 hasta 1580 se construían en esta costa, ¿vale? Sobre todo en Guipúzcoa, Vizcaya también, pero sobre todo Guipúzcoa construían muchísimos barcos, muchísimas naos, y muchas las vendían y las llevaban hasta Sevilla, ¿vale? Que luego, como sabéis, a eso se le va a llamar la carrera de Indias. Bueno, esto que parece un tema así, que igual decís, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de la carrera de Indias con la construcción naval del País Vasco? Bueno, pues me gustaría que aprendierais esta tarde que existía una tensión, un conflicto entre, por decirlo así, diferentes actividades económicas. Sobre todo, y bueno, no es que sean bipolares, pero por una parte vamos a tener los intereses de la carrera de Indias protegidas por la corona española, ¿vale? Y por otra parte vamos a tener una tradición mercantil que ya existía en el País Vasco, que básicamente tenía un montón de rutas comerciales con Flandes, con Inglaterra, con el norte, con Ámsterdam, Brujas, también con el sur, ¿vale? Llegaban hasta Portugal, llegaban hasta Barcelona, Génova, incluso Italia, ¿vale? Entonces me gustaría que os imaginarais a los barcos de esta zona navegando tanto los mares del norte como el sur, ¿vale? Un compañero de trabajo, Miguel San Claudio, describía esto como una especie de tradición bisagra, ¿vale? Se movían tanto hacia el norte como hacia el sur. Y esto queda reflejado en su tradición naval, ¿vale? Son unos barcos que están adaptados tanto a aguas calientes como a aguas frías. Esto que parece así un poco como un dato gratuito, en realidad, si leéis crónicas, por ejemplo, de los vikingos no tenían adaptados sus barcos a aguas frías, a aguas calientes, perdón. Y los españoles, por ejemplo, se van a enfrentar a uno de los problemas más grandes que tenían las aguas calientes, que son, bueno, no sé si lo habéis oído hablar, de la broma, que era una especie de molusco que se metían a través de los ¿cómo se dice? Los clavos de madera, ¿vale? Y los atravesaban de lado a lado y entraba el agua, ¿vale? A esto le llamaban la broma, ¿vale? Que es, el nombre en latín es Teredo Navalis, no sé si lo conocéis. Bueno, esto era un absoluto, una pesadilla para los constructores navales, y es una cosa que fue evolucionando durante los siglos, ¿vale? Y consiguieron solucionarlo. Por ejemplo, en el siglo XVIII ya se empieza a poner el cobre, en el siglo XVI se comienza a poner plomo, por ejemplo, que era tóxico, ¿vale? Otra cosa que hacían era poner más tablas, ¿vale? Pero al final, después de un año así más o menos, acababan teniendo que desechar los barcos. Los barcos que iban hacia el norte, que van a ser la mayoría de los barcos del País Vasco,
no tenían que enfrentarse a este problema porque las aguas más frías no permiten la vida de este molusco, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, los barcos que iban tanto al norte como a la Terranova no sufrían este problema, ¿vale? En cambio, los barcos que van a ir al Caribe, a la zona de las Indias, a México y a toda esta zona, sufrían muchísimo y en muchos casos solo hacían un viaje. Llegaban y los desechaban, literalmente. Había un sitio donde dejaban los barcos y se volvían en otro, ¿vale? En muchos casos. Bueno, voy a continuar con el tema. Otra cosa, simplemente fijaros también en este mapa. Quiero que os fijéis en los ríos. Cada uno de estos ríos quiero que os imaginéis que son una especie de carreteras de troncos, ¿vale? Los troncos se transportaban en muchos casos de los bosques a través de caminos que acababan destrozados, ¿vale? Porque imaginaos el peso que llevaban. Algunas veces los bueyes los llevaban arrastrando, otras veces los llevaban en carros. Álvaro os podría hablar de los pleitos que hay alrededor de los daños que se hacían a los caminos y cuánto había que repararlo y los intereses que habían en la utilización de los caminos. Todo esto está unido a una cosa que es casi obvio, ¿no? Los bosques, ¿vale? Los bosques en esta época son como la gasolina hoy en día, ¿vale? Muchas de las guerras que ha comenzado Estados Unidos tienen que ver con los recursos que le permiten mantener su poder sobre este recurso tan preciado que hoy en día es el petróleo, ¿no? Pues en esta época eran los bosques de roble, ¿vale? ¿Por qué? Porque con esto se construían navíos y estos navíos permitían a los imperios mantener sus flotas y defenderlas, ¿vale? Y también explotar las nuevas rutas comerciales que se abrieron en el siglo XV, ¿vale? Entonces, tener un poco estos elementos a lo largo de la charla, ¿vale? Bueno, como os he dicho, estamos tratando de dar unas pinceladas de lo que sería una tradición mercantil, ¿vale? Que se extiende desde el norte hasta el sur de Europa, por decirlo así, ¿vale? Y a partir del descubrimiento de América, es decir, en la Edad Media ya tiene una tradición mercantil, pero en el siglo XVI se va a extender, van a llegar a Sudamérica, van a llegar a Norteamérica y se va a desarrollar, ¿vale? Hasta que llega un punto en el que, como hemos dicho, la historiografía lo define como un punto de crisis, cuando en realidad sabemos que esto no es una crisis. Es la corona española que tiene una agenda con la que trata de controlar estos recursos. ¿Por qué? Porque los bosques no salen de la nada, les costaba más de 15 años crecer una rama, ¿vale? Los recursos navales en esa época eran más valiosos que el oro, ¿vale? Felipe II estaba absolutamente obsesionado con tratar de controlar los recursos navales del norte, ¿vale? De hecho, tan obsesionado estaba que mandó a una persona específicamente, a Cristóbal de Barros, un tío de Sevilla, ¿vale? Que vino aquí... De Segovia, perdón. De Segovia. Vino aquí a poner orden, ¿vale? Pero más que a poner orden, vino a saltarse todas las jurisdicciones de las juntas, de los concejos, y básicamente a imponer los intereses de una élite sevillana que se estaba beneficiando de una madera que la iban a utilizar para la explotación de la carrera de Indias, ¿vale? Bueno, voy a tratar de describiros de alguna forma de dónde vienen las influencias principales de la tradición del País Vasco, ¿vale? Por una parte, bueno, estamos en el siglo XVI, ¿vale? Pero anteriormente, sobre todo, hay como dos corrientes, dos vertientes, ¿vale? Por una parte tenemos la tradición naval del norte, que se la ha llamado nórdica o tradición vikinga, bueno, como queráis. Obviamente, no penséis que la tradición nórdica o vikinga del siglo, del siglo IX, por ejemplo, es lo mismo que en el siglo XIV, ¿vale? Hay una evolución. Pero el País Vasco, sobre todo, sufrió una grandísima influencia más del norte que del sur, ¿vale? De hecho, se podría decir que en gran parte, incluso este es un autor noruego, Ole Krumlin Pedersen, ¿vale? Incluso él habla de que la tradición vikinga se extendió incluso a la península ibérica, ¿vale? Bueno, si queréis haceros una idea así como muy básica, que creo que lo habréis visto en alguna película o en alguna serie de estas de vikingos, la construcción naval de los vikingos se caracterizaba sobre todo por tener las tablas del forro no estaban una colocada contra la otra, no era una superficie lisa, ¿vale? Esto lo habréis visto porque hasta incluso en el siglo XX
Los botes de salvavidas del Titanic, por ejemplo, tenían este tipo de construcción, ¿vale? Que está como escalonada, ¿vale? Esta es la principal diferencia entre lo que sería la tradición del norte y la del sur, ¿vale? En el Mediterráneo, los barcos que se hacían, que venían de otra tradición más romana, griega y fenicia, ¿vale? Tenían otro tipo de construcción, ¿vale? Y esta es una de las dos influencias que acaban, por decirlo así, confluyendo en el norte de la península, ¿vale? Bueno, aquí os pongo unos ejemplos de secciones transversales. Estos son unos barcos que encontraron al fabricar... Bueno, estaban construyendo el museo en Dinamarca, cerca de Copenhague, y encontraron 6 barcos vikingos, y de ahí pues pudieron reconstruir algunos de ellos, ¿vale? Bueno, si no lo habéis visto, os invito a hacerlo. Este es un barco de los que reconstruyeron, ¿vale? Y con el que atravesaron el Atlántico hace poco, creo que en 2016, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Y trataban de replicar las técnicas que utilizaban en esa época, pero utilizando la arqueología, ¿vale? Bueno, este sería otro de esos barcos, ¿vale? Quiero que os fijéis en otra cosa. Los barcos vikingos y también los romanos del Mediterráneo no tenían timón en el centro, lo tenían en un lateral, ¿vale? Que sepáis que la palabra estribor es una palabra que viene del noruego, bueno, que viene del escandinavo, que quiere decir la borda de el timón, ¿vale? En inglés, timón quiere decir steer, y steerboard es básicamente el lado izquierdo del barco. Perdón, el lado derecho. ¿Vale? Esto sería la proa del barco y esto la popa, ¿vale? La parte de adelante estaría aquí, ¿vale? Bueno, en el siglo XVI se empiezan a utilizar ya timones centrales, ¿vale? Y esto se piensa que lo trajeron los árabes. Bueno, la otra principal influencia, la tradición mediterránea, vamos a decir, ¿vale? Que entre otras cosas, tanto eran el tipo de velas, por ejemplo, ¿vale? Como podéis ver aquí, esto es una vela cuadrada, ¿vale? Una cosa que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, la vela latina, supongo que todos pensaréis, bueno, pues esto viene de los romanos. Pues no. La vela latina, que le llamamos la vela latina porque obviamente es del Mediterráneo, no se la inventaron en el Mediterráneo. La trajeron los árabes de Indonesia, ¿vale? Los árabes eran como una especie de puerta entre el este y el oeste, ¿vale? Y trajeron muchas cosas, entre otras, la vela latina, no sé si sabéis, pero es muy buena para coger el viento de cualquier posición, ¿vale? En cambio, la vela cuadrada es mucho más difícil para tener que retomar el viento, ¿vale? La vela triangular, de alguna forma, es más fácil para... Bueno, hay un tipo de navegación que se le llama embolina, que básicamente es como hacer un zigzag, ¿vale? Si alguna vez veis películas marítimas, fijaros hacia dónde está haciendo el barco, pero en teoría no iban rectos. A no ser que tuvieran un viento muy fuerte, ¿vale? Normalmente hacían una travesía en zigzag, ¿vale? Bueno, los árabes, como bien ha dicho Álvaro, los árabes trajeron muchísimas cosas. Aparte de los productos que se consumían en Asia, también trajeron algunos de los inventos. Y como también ha dicho, el timón de codaste, que se le llama, que le vamos a llamar el timón de codaste, pero es el timón central, ¿vale? El de toda la vida, que lo habréis visto vosotros, lo trajeron de China, ¿vale? Se supone que los timones más antiguos provienen de China, ¿vale? Bueno, quiero que os quedéis con esto porque simplemente, para que entendáis lo que trataba de decir con que es una tradición compleja, es que es como una especie de cebolla, ¿vale? Esta cebolla tiene un montón de capas. Las del interior son más antiguas y las de fuera son más nuevas. Pero no es una tradición que se queda congelada en el tiempo, sino que está evolucionando, ¿vale? Y esto también es complicado de explicar, porque claro, si yo os digo la tradición naval vasca, no es lo mismo que os habla del siglo XV, el siglo XVI, el XVII o el XVIII, ¿vale? No es un proceso que se limita a una evolución regional, que sí que lo es. En cada zona adapta la tecnología a sus necesidades. Pero también es importante entender que cada época tiene como su tecnología, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, esto está en la iglesia de Zumaya, si queréis verlo, ¿vale? Estos son barcos del siglo XV, ¿vale? A ver, le voy a llamar nao, pero en realidad yo no sé qué es una nao, ¿vale? Y os juro que llevo 6 años estudiándolo y no sé qué es una nao, ¿vale? La terminología muchas veces realmente no te da detalles de cómo era el barco, ¿vale?
Hay una gran variedad. A esto también se le llama nao, pero esto es una nao de 1560, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un documento de Valencia y tiene un dibujo de una nao cantábrica. Como veis, esto es un castillo de proa y aquí estaría el castillo de popa, la parte trasera del barco. Aquí tenemos el timón en el centro. Esto es una vela latina, ¿vale? Estos son velas cuadradas, ¿vale? Hay algunos elementos que cualquiera diría, bueno, pero ¿esto es un elemento del País Vasco o no? Bueno, pues ese es uno de los problemas que yo tuve, porque depende de si tú miras a las similitudes o las diferencias, pues de alguna forma tienes un montón de tradiciones que confluyen y también tienes un montón de diferencias, ¿vale? En este caso, esto es un navío de Venecia y, como veis, también tiene un castillo de proa. Aquí tendríamos el castillo de popa y tiene algunos elementos que son muy similares, ¿vale? Bueno, simplemente tratando de ilustrar lo que sería un proceso más internacional o transnacional, ¿vale? Bueno, ¿para qué utilizaban las naos? Pues sobre todo en el siglo XV, por ejemplo, había algunos productos estrella. Uno de ellos era la lana castellana, que se transportaba hacia el norte de Europa, y el otro era el hierro, ¿vale? El hierro vasco es importantísimo, es uno de los hierros que más se vende en Europa, hasta que en el siglo XVI, finales XVII, empieza a existir una competencia grandísima por parte de Suecia, ¿vale? Imaginaros la transhumancia, ¿no?, que la conocéis. O sea, toda la lana, por decirlo así, iba hacia el norte. Bueno, como veis hay diferentes puntos, ¿no?, de tráfico, pero Bilbao, por ejemplo, era un gran centro de distribución de este producto, ¿vale? En un barco entero, bueno, no sabría deciros cuántas balas de lana podrían llevar, pero un barco posiblemente podría llevar 2000, ¿vale? Costaba muchísimo tiempo llenar uno de estos navíos, ¿vale? Y si había menos producto, costaba mucho más llenarlos, ¿no? De hecho, hacia el final del siglo XVI se comenta que hay un problema, y es que los navíos van creciendo en tamaño y cada vez cuesta más llenarlos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que la lana que metían ahí se empezaba a podrir, ¿vale? Bueno, entonces, simplemente quiero que os imaginéis para qué se utilizaban estos barcos. Es decir, transportaban productos hacia el norte, ¿vale? Y también traían cosas, ¿vale? Algunas de las cosas que traían, por ejemplo, era arte, ¿vale? Flandes era un gran centro de arte y traían obras de arte y seda, por ejemplo, las traían hacia nuestra zona, ¿vale? Bueno, algunos elementos que quiero que simplemente penséis en ellos, ¿no? Que serían las velas cuadradas, ¿vale? El timón central, luego lo que serían los castillos de proa y las velas latinas, ¿vale? Estos son algunos elementos del siglo XV, ¿vale? Quiero que os fijéis sobre todo en el castillo de proa, que de alguna forma era un elemento de guerra, ¿vale? En la Edad Media la altura daba ventaja. Lo que pasa que en el siglo XVI, como sabéis, con la introducción de la pólvora, cambia el estilo de guerra en el mar, ¿vale? Bueno, uno de los problemas al que se enfrentó en el siglo XV la flota mercantil del País Vasco, y era la Liga Hanseática, no sé si habéis oído hablar, pero era una unión de ciudades del Báltico que le llamaban la Hansa, ¿vale? Y estas ciudades, imaginaros, en el siglo XIX todavía se les llamaba ciudades partícipes de la Hansa, ¿vale? Danzig, por ejemplo, donde empezó la Segunda Guerra Mundial, era una de estas, ¿vale? Hamburgo también, por ejemplo, ¿vale? Bremen, también Lübeck, no sé si habéis oído Lübeck alguna vez. Bueno, era una especie de unión, como una especie de liga de mercaderes que tenía una ruta comercial controlada y competían con otros mercaderes, ¿no? En este caso, en el siglo XV hay como una especie de batalla entre lo que serían mercaderes de la zona del norte ibérico contra estos, y de alguna forma consiguieron tener un espacio en esta ruta comercial que luego van a utilizar desde lo que sería la península ibérica al norte europeo, ¿vale? La Hansa, de ahí en adelante, bueno, van a limitar su espacio, que como veis, bueno, sobre todo es el Báltico, ¿vale? Y la zona de lo que sería Holanda o Flandes, ¿vale? Y van a limitar su espacio a estos mares, ¿vale? Bueno, aquí simplemente una pequeña anécdota. Esto sería un navío del siglo XIV, ¿vale? Un compañero mío, Joaquín Lanz,
bueno, fuimos a ver la Catedral de Vitoria y os juro que he estado más de una vez y él, la primera vez que fuimos, me dice, oye, Beñat, ¿qué es eso de ahí? Y yo, ostras, llevo buscando ese barco 6 años. Y en la primera visita uno de la Sacana, uno de Seco, que yo también soy de Secano, coge y lo encuentra, ¿no? Este es un barco muy famoso que nos habla un poco de la evolución naval, ¿vale? De lo que sería la tradición vikinga. Bueno, si os interesa, ir a visitar la Catedral de Vitoria. Bueno, vale, esto ya lo he comentado un poco. Simplemente quiero que veáis que desde la Edad Media ya existe un tráfico comercial muy importante, ¿vale? Cuando llegamos al siglo XVI, este tráfico sobre todo es con lo que sería la zona de Brujas, Gante, ¿vale? Y aquí en el sur tendríamos la zona de Génova, bueno, Pisa, Milán. Bueno, aquí veis que hay diferentes rutas, pero lo que a nosotros nos interesa sería esta, ¿vale? Esta ruta de aquí. Bueno, como veis aquí tendríamos el hierro, la lana, ¿vale? Bueno, la otra parte importante, ¿vale? Y esto sería el Atlántico. A ver, la corona española no controlaba el tráfico naval que se dirigía hacia Terranova, ¿vale? Y esto era un problema para el rey español, porque cuando querían utilizar estos barcos, Cristóbal de Barros le escribe al rey, dice, Majestad, si usted quiere utilizar estos barcos, no va a poder, porque les costaba como 2 meses cruzar el Atlántico, a veces 3, ¿vale? Entonces, la pesca de la ballena y del bacalao que había en esta zona no es una pesca que le beneficiaba a la corona española, ¿vale? Bueno, algunas imágenes simplemente para ilustrar lo que sería esta actividad. Se dice que en algunos casos, bueno, hay un puerto en particular que se llama Red Bay, se dice que iban entre 20 y 30 barcos a la caza de la ballena. Los vascos son pioneros, o sea, eran los únicos de toda Europa que cazaban ballenas. Hasta tal punto que eran los únicos que cazaban ballenas hasta que les enseñaron a cazar ballenas a Dinamarca, a Holanda y a Inglaterra. Y como podéis adivinar, ¿qué pasó después? Que les dejaron tirados. ¿Vale? De ahí en adelante empiezan los daneses, los holandeses y los ingleses, les empiezan a hacer la competencia a los vascos, ¿vale? Pero bueno, hasta este momento un poco controlan lo que sería la venta de la grasa de ballena, que se utilizaba para muchísimas cosas, entre otras iluminación, pero también se utilizaba en la industria textil para las fibras textiles, ¿vale? Bueno, voy a ir pasando un poco. Este dibujo es de Albaola, no sé si lo habéis visto, pero bueno, estos barcos los llevaban casi llenos, ¿vale? No iban vacíos. O sea, cuando iban a pescar ballenas los llevaban con un montón de provisiones, montaban un montón de barriles que luego los montaban allí, pero llevaban los trozos. Y aparte llevaban chalupas, que es un poco, bueno, uno de los elementos que por suerte nos ha quedado de esa época, ¿vale? Bueno, uno de los navíos que está mejor conservado es el que están reconstruyendo en Albaola, ¿vale? Que, bueno, le vamos a llamar el Red Bay, pero también se le conoce, la hipótesis principal es que es el barco de San Juan, ¿vale? Que lo descubrió Shelma Huxley, que es una canadiense, y encontró un documento que se hundió este barco en 1565, ¿vale? Hay un pleito y los marineros se quejaban de que no habían cobrado la paga. Bueno, la cuestión es que Parks Canada, que son los arqueólogos, descubrieron el navío hacia 1978, creo, ¿vale? Y encontraron un navío en unas aguas que, imaginaos, en invierno está a menos 3 grados. No se congela el agua porque es sal, ¿vale? Pero bueno, tiene un nivel de conservación increíble. De hecho, hay un dibujo del barco grabado y eso, en otras circunstancias, estaría absolutamente comido por este molusco que os he dicho, ¿no? Bueno, gracias a este descubrimiento, este posiblemente es nuestra mejor biblioteca de cómo se hacían barcos en el siglo XVI, ¿vale? ¿Por qué se ha dicho que es del País Vasco? Bueno, hay muchísima información, entre otras cosas, pero tenemos tanto la forma en la que se hacía el barco como también elementos que se han encontrado dentro del propio barco, ¿vale? Por ejemplo, la cerámica, se sabe que la cerámica de este barco en muchos casos era de Álava, de zonas del País Vasco, ¿vale? Y bueno, eso lo saben, o sea, la cocción de la cerámica y eso se puede saber de dónde proviene, ¿vale? Bueno, sin más, aquí unos dibujos de... Bueno, es una excavación muy única, o sea, solo se podría comparar con el Mary Rose, que es un barco que se encontró en Inglaterra, y se gastaron mucho dinero, ¿vale? Pero bueno, es un barco de unos 28 metros, más o menos, y esto sería como el barco típico, que iba a pescar ballenas, pero también que se utilizaba para el transporte de lana,
para transportar el hierro, ¿vale? Vamos a llamarle una nao, ¿vale? Entonces, si yo os hablo de la construcción naval del País Vasco, pues quiero que os imaginéis el San Juan, ¿vale? Que es como uno de los ejemplos mejor conservados. Bueno, la palabra albaola, no sé si lo sabéis, pero quiere decir la tabla del lateral, que es esta de aquí, ¿vale? La albaola, bueno, es un elemento de construcción naval que es para reforzar desde dentro, ¿vale?, al barco. Bueno, esto simplemente es el dibujo que hacían los arqueólogos, que en aquella época lo hacían a dibujo, bajo el agua, ¿vale? Manu Izaguirre estuvo allí, por cierto. Y bueno, esto sería un poco el dibujo, que por cierto hay muchísimas más. Se encontraron entre 2.000 y 3.000 maderas, o sea, piezas enteras del barco, y gracias a eso se ha podido reconstruir, ¿vale? Se han hecho modelos y diferentes reconstrucciones. Y esto es lo más que sabemos de esa época de un navío de un tamaño, bueno, de los tamaños más grandes, ¿vale? Y este no era el navío más grande, ¿eh? De hecho, los arqueólogos canadienses descubrieron hasta otras 2 de mayor tamaño incluso, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejamos para una segunda parte. Bueno, esto sería donde va el timón de Codaste, que lo veis aquí, ¿vale? Este sería el timón de Codaste. Y, bueno, por aquí, por ejemplo, van los cabos que mueven el timón, ¿vale? Bueno, esto... bueno, para mí esto es absoluto arte. O sea, como hacían estos barcos es una... En muchos casos es un misterio, ¿vale? Este barco tiene una pieza que es muy característica, que es la quilla. La quilla del barco todavía no se sabe exactamente cómo se calculó, pero quien hizo esa quilla ya sabía qué forma iba a tener el barco entero, casi casi, ¿vale? Porque la parte de abajo tiene una curvadura, y esa curvadura se va, por decirlo así, se va ensanchando hacia el centro y se va estrechando hacia los laterales del barco, por decirlo así, hacia lo que sería la proa y la popa, ¿vale? Y el que fabrica esa pieza ya sabía qué anchura va a tener en el centro y qué anchura iba a tener en la popa y en la proa, ¿vale? Nosotros hoy en día yo creo que lo miramos un poco como alienígenas mirando a una nave espacial, pero en esa época seguramente esto ya lo sabían, que lo habían aprendido, ¿vale? Y era una cosa que lo sabían desde el punto de vista de la experiencia, ¿vale? Muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué hacían las cosas así? Yo no lo sé, pero seguramente habían diferentes elementos, tanto de tradición, de cómo les enseñaron, e incluso lo que ellos pensaban que funcionaba, ¿vale? También había innovación. En esta época también hay un elemento de innovación que va a ir sucediendo. Bueno, algunos elementos que me parece que son interesantes y significativos del País Vasco. El hierro, ¿vale? La utilización de clavos de hierro en los navíos del País Vasco es muy significativo, ¿vale? Por ejemplo, los vascos utilizaban tanto clavos de hierro como de madera. Esto nos habla un poco de dónde se utilizaban estos barcos, y era sobre todo en aguas más frías, ¿vale? El problema de los barcos utilizando clavos de madera, ya os he dicho que es que al final estos clavos eran como agujeros directos para que el molusco este atravesara, ¿no? Y entonces podían crear vías de agua. Bueno, esto se van a dar cuenta más adelante y luego ya van a ir evolucionando. Esto es una herramienta que hoy en día todavía se le llama azada ibérica o azada española, ¿vale? Esto se encontró en un barco inglés, ¿vale? Y lo que sería la parte de adelante, la parte de la azada no se encontró, pero bueno, en otras excavaciones en Londres sí que se han encontrado las piezas de hierro, ¿vale? ¿Por qué traigo esta pieza? Porque tengo la impresión de que sabemos muchísimo menos de nuestra propia tradición de lo que pensamos, ¿vale? A mí me da la sensación de que sabemos tan poco que no somos conscientes de la influencia que tenían en el siglo XV y en el siglo XVI los constructores de la península ibérica, ¿vale? Y lo digo porque si Enrique VIII mandaba a gente de Génova y Venecia ir a construir sus barcos y encuentras herramientas de la península ibérica en su zona, eso quiere decir que los reyes tomaban a estos constructores navales de esta zona como una referencia en la construcción de navíos, ¿vale? Si queréis ver esta pieza, tenéis que ir a Portsmouth, ¿vale? Al Reino Unido, al Museo del Mary Rose, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Bueno, que esta pieza simplemente es como una azada, ¿vale? Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Un cuarto de hora, vale, vale. Bueno, como os he dicho, tenemos un conflicto de intereses, ¿vale? Entre lo que sería
los barcos que se hacían para fabricar y mandarlos hacia las rutas comerciales del norte, y vamos a tener, por decirlo así, una creciente influencia de los barcos que se hacían para navegar hacia las colonias de Indias, ¿vale? Esto es un proceso casi exponencial, o sea, al principio van a tener muchos más barcos en el norte que los que había, vamos a decir, que los que iban, por ejemplo, a México, ¿vale? En la época en la que Cortés va a conquistar México, por ejemplo, ya había barcos que están registrados en documentos, por ejemplo, de Lapurdi, que iban a la pesca del bacalao a Terranova, ¿vale? Y llega un punto en el que entre diferentes naciones habían hasta 300 barcos, ¿vale? No solo del País Vasco, porque el País Vasco igual tenía entre 20, 30, hasta 60 barcos, ¿vale? Incluso 20, 30 eran de ballenas y hasta unos 50 podrían ser de bacalao, ¿vale? Los barcos que iban a por bacalao eran más pequeñitos, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que os hagáis a la idea que según va pasando el siglo XVI va teniendo más importancia la carrera de Indias, ¿vale? Y la carrera de Indias, su centro estaba en Sevilla, ¿vale? Ahí estaba la casa de contratación de Sevilla que controlaba todo el tráfico que iba a Indias, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo va pasando, la madera de los bosques del norte más interés tiene para la corona española. ¿Por qué? Por dos razones. Una, para expandir su imperio, y dos, para defenderlo, ¿vale? La carrera de Indias, por decirlo así, es como la parte económica de la expansión del imperio español, y la otra parte sería la flota militar, ¿vale? No es coincidencia, ¿vale? Esto no es coincidencia que pase en esta época. Seguro que habéis leído a Arturo Pérez Reverte y la tabla de Flandes, por ejemplo. A ver, en 1569 hay una revuelta en Flandes y de repente hay un problema. Hay un problema en lo que sería el norte, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el rey español necesitaba barcos. ¿Dónde están esos barcos más próximos? Pues en el País Vasco, ¿vale? Entonces, la flota mercantil empieza a tener un interés militar, pero no está especializada para la guerra, ¿vale? Entonces, el rey, ¿qué hacía? Confiscaba los barcos y los utilizaba para la guerra. En muchos casos, como sabéis, esto es de la película de la Armada, bueno, que se llamaba la Gran Armada, por cierto. Los españoles no le llamaban la Armada Invencible. Eso es un poco un chiste que montaron los ingleses después de ganar. Pero bueno, la armada que fue en 1588 a tomar Inglaterra, hasta casi un 50% de los barcos que iban se construyeron en la península ibérica, ¿vale? Entre ellos estarían los portugueses y los del País Vasco. Los del País Vasco en proporción eran muchísimo mayores y tuvieron un porcentaje muy superior de supervivencia, ¿vale? Por ejemplo, llevaron galeras del Mediterráneo y ninguna volvió, porque no eran barcos que estaban hechos al mar Atlántico, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis que la corona española poco a poco va a introducir sus intereses en lo que vamos a decir en una tradición que tradicionalmente era mercantil, o sea, eran barcos que se utilizaban para transportar. Pero poco a poco la guerra va a tener más importancia, ¿vale? Y esto es un proceso que desde 1580 en adelante se acentúa hasta incluso 1630, 1640, cuando se puede decir que el Imperio Español ya saca la bandera blanca y dice, ya me rindo, no voy a luchar más por Europa, ¿vale? Pero es muy tardíamente que ya se dan cuenta de que no pueden, ¿vale? Porque sus enemigos pues eran mucho más poderosos que ellos. ¿Cuáles son sus enemigos principales? Pues sobre todo Inglaterra, que sí que tenían una flota, que tenía barcos específicamente construidos para la guerra, ¿vale? Y la otra flota con la que peleaban los navíos españoles era la flota de los holandeses, ¿vale? Que en muchos casos España lo que va a hacer es tratar de copiar a sus enemigos. Pero bueno, lo va a hacer a su forma, ¿vale? Entonces, bueno, aquí algunas de las rutas comerciales que le van a interesar a la corona española, ¿vale? La que está en azul, a partir de 1580, quiero que seáis conscientes de que desde 1580 a 1640, Portugal fue conquistada por España y durante 60 años el Imperio portugués formaba parte de la corona española, ¿vale? Bueno, aquí simplemente os quería enseñar, los portugueses tenían su propia tradición, su propia expansión y, bueno, como os había dicho, llegan a Japón, vale, me había confundido,
hacia 1542 ya llegan a Japón, ¿vale? Los portugueses incluso tuvieron que ver en el desarrollo de la guerra, en una guerra civil que había en esta época en Japón, ¿vale? Entonces, simplemente quiero que tengáis en cuenta que el Imperio Español tenía posiblemente las dos tradiciones más potentes que había en Europa en el momento, ¿vale? Pero, ¿por qué quiero enfatizar un poco la tradición portuguesa? Porque en muchos casos, bueno, cuando yo me introduje en este tema, se llama la construcción naval ibérica, ¿vale? Pero, en mi opinión, existen suficientes razones como para decir que los navíos portugueses, que por ejemplo iban a Indias, a lo que sería la India, ¿vale? Y los navíos vascos, por ejemplo, que iban a Terranova, eran muy diferentes, ¿vale? Sí, es verdad, se construyen en la península ibérica, sí, es cierto, tienen muchísimas similitudes, pero tienen muchísimas diferencias, ¿vale? Los navíos que construían los portugueses eran de los más grandes de Europa, ¿vale? Tenían hasta 800 toneladas, se tiraban 8 meses en el agua, ¿vale? Los navíos vascos se tiraban 2-3 meses. Luego sí que es cierto que van aumentando el tamaño y el tonelaje, pero los portugueses eran posiblemente de los que construían los barcos más grandes de Europa, ¿vale? Estos barcos volvían cargados enteros con clavo, con pimienta, ¿vale? De hecho, hay un navío que le llaman el navío de la pimienta en inglés, que se debió de hundir en Lisboa al entrar en el Tajo, en el río Tajo, y debió de crear una marea negra, ¿vale? Porque toda la pimienta se quedó flotando en el agua, ¿vale? Imaginaros un navío de estos cuántas toneladas llevaría, ¿vale? ¿Cuánto me queda? Bueno, aquí algunas fotos para que veáis que es difícil diferenciar estas tradiciones porque tienen muchísimas similitudes, ¿vale? Yo creo que tuve la suerte de poder mirar a aspectos arqueológicos, pero también mirar a lo que serían aspectos históricos. Y gracias a la documentación histórica, sí que es verdad, por ejemplo, que las proporciones para construir estos navíos eran diferentes, ¿vale? Cosas que a primera vista no se ven, ¿vale? Tú cuando ves un dibujo no sabes si el artista está siendo fehaciente a lo que sería lo que ve o si está haciendo una interpretación, ¿no? Pero gracias a la documentación sí que se puede decir, por ejemplo, que los navíos que se construían en el norte, en el País Vasco, tenían unas bodegas mucho más profundas que otros navíos. ¿Por qué? Porque sus puertos eran más profundos. Por ejemplo, los navíos que se construían en Dunkerque para entrar en Holanda, los puertos de Holanda son muchos más bajos. Hay un montón de arenas, de bancos de arena, y era muy fácil embarrancar con el barco, ¿vale? Cuando los españoles se dan cuenta de que necesitan una flota para transportar sus soldados desde España hasta Flandes, se dan cuenta de que necesitan unos navíos que tienen un calado mucho menor, ¿vale? Una profundidad del barco mucho menor. ¿Y qué hacen? Pues básicamente copiar los barcos holandeses, ¿vale? La guerra de Flandes, entre otras cosas, bueno, supongo que habéis oído hablar del Camino Español, que iba desde Milán, ¿vale? Traían soldados a pie a través de diferentes territorios que tenía el Imperio Español y iban andando hasta Flandes, ¿vale? La otra ruta era por el Atlántico, ¿vale? Iban por lo que sería el mar Cantábrico y pasaban por Francia, y iban por mar hasta llegar a lo que es Flandes, ¿vale? Que sería como Bélgica y Holanda hoy en día. Bueno, sin más, simplemente quería deciros esto para que, bueno, pongáis un poco en perspectiva de lo que estamos hablando, ¿no? Esto de aquí, esto es una reconstrucción completa, una interpretación que hicieron los arqueólogos de la reconstrucción completa del navío de Red Bay, o el San Juan, ¿vale? Esto de aquí, más grande, que como veis, esto es, todos los restos del barco es esto, pero la interpretación del navío, este es uno de los barcos que se ha encontrado en Portugal, ¿vale? Es el que os digo, el navío de la pimienta, que se le llama el Pepper Wreck, ¿vale? Que también se llama Nosa Señora dos Mártires, ¿vale? Todos estos barcos tenían nombres cristianos, ¿vale? Bueno, como veis, la diferencia de tamaño es significativa, ¿vale? El San Juan, por ejemplo, podría llevar igual hasta 2000 barricas de grasa de ballena derretida, ¿vale? Pero la funcionalidad de ambos barcos era muy diferente, ¿vale? Bueno, un tema que Álvaro podría daros la clase él mismo sobre el tema de la horca y pendón, ¿vale? No voy a profundizar mucho, pero simplemente quiero que sepáis que la utilización del bosque cada vez más progresiva hacia la construcción de navíos hizo que los bosques, que en un principio sobre todo se utilizaban para las ferrerías y se utilizaban para conseguir carbón vegetal, que luego se utilizaba para fabricar el hierro, poco a poco entraran en conflicto con lo que era la construcción naval
y la fabricación de maderas para las armadas del Imperio Español, ¿vale? Y también de los barcos mercantiles. Bueno, el tipo de madera que se utilizaba se le llama horca y pendón. Bueno, no es un tipo de madera, perdón. Es un tipo de forma que tenían las ramas que les permitía producir maderas curvas desde las cuales salían lo que llamamos las costillas del barco, ¿vale? Esto es un tema que me parece fascinante porque no sé hasta qué punto esto se debería estudiar mucho más y me parece que sabemos poco realmente, o yo al menos me siento ignorante ante este tema, porque nosotros vemos lo que es el producto terminado, pero no sabemos cómo era el árbol del que salía ese producto, ¿vale? Bueno, en muchos casos es muy posible que nos queden restos de las formas que había en esa época, pero ese conocimiento se ha perdido, ¿no? Es como una tradición inerte. Bueno, aquí algunos dibujos, por ejemplo, esta pieza de aquí es una pica, ¿vale? Estas piezas van en la parte más más del frente del barco y llevan encastradas en esta parte, en los laterales que veis aquí, otras maderas y eso va en la proa del barco, ¿vale? Luego, si os fijáis, aquí abajo tiene una pequeña muesca. En los barcos modernos es lo mismo, por ahí pasa el agua de la sentina, ¿vale? Así cuando la bomba tiene que sacar el agua del barco, por ahí puede circular el agua, ¿vale? Bueno, estos son otras piezas, esto sería una cuaderna clásica, un genol, y esto de aquí es lo que se llama una curva. Las curvas son piezas que permitían colocarse encima de un puente dentro del barco y aguantaban la presión del agua, ¿vale? Desde el exterior. También, según se va utilizando la pólvora cada vez más en la guerra naval, van a haber cada vez más curvas. Las curvas le daban resistencia interna al barco y podía recibir más impactos de bala. Pero también la artillería creaba unas vibraciones que hacía moverse el barco, ¿vale? Entonces cada vez, según van habiendo más cañones, vamos a ver más de estos elementos. Bueno, aquí otra reconstrucción para que os imaginéis pues un poco cómo sería. Esto sería la pieza de la curva que os he dicho antes, la pieza del genol. Y esto de aquí sería la parte trasera del barco. Aquí iría el timón de codaste, ¿vale? Bueno, algunas otras imágenes. Estas son del siglo XVIII, ¿vale? Esto es, era como un manual de construcción naval. En el siglo XVIII ya está muy avanzado el tema, ¿vale? España tiene 3 arsenales, tenían muy específicamente detallado hasta casi el volumen de madera que necesitaban para cada pieza y cada tipo de navío, ¿vale? La construcción naval se militarizó, ¿vale? Y cada vez los navíos mercantes ya eran navíos de guerra también. Bueno, aquí veis más piezas de construcción, aquí os he dicho las curvas, ¿no? Algunas, van encima del puente, otras iban debajo, ¿vale? Aquí veis, incluso tienen la curvadura de la parte trasera. Esto sería, la cinta de proa sería, por decirlo así, la pieza que va delante del barco, ¿vale? Que recibiría la ola. Y luego, también fijaros en los encastres, estos también van evolucionando. Según va avanzando la edad moderna, los constructores navales también se daban cuenta de que algunos encajes no sobrevivían a las tormentas, por ejemplo. Y entonces va evolucionando ese tema, ¿vale? Bueno. Y aquí simplemente eso, quería decir que al final quiero que veáis esto como una actividad que está conectada y que conecta un montón de elementos diferentes, ¿no? O sea, el bosque, las ferrerías, la producción de hierro, ¿vale? La transportación de estos materiales y luego el transporte de estos materiales a los propios astilleros y luego su propia utilización, ¿vale? Al final el barco es como el producto final, pero es una red completa de un montón de artesanos que trabajaban en conjunto, ¿vale? Y muchas veces incluso me gustaría enfatizar que algunas de las piezas, por ejemplo, los mástiles venían del Báltico. Las piezas para las velas, o sea, lo que sería el soporte de las velas, venían desde Finlandia, desde Estonia, desde, ¿vale? Prusia, Noruega, ¿vale? Y venían a través de Ámsterdam, ¿vale? Venían a través de Ámsterdam y luego las traían hasta lo que es el norte de la península, ¿vale? Bueno, esto es una reconstrucción del siglo XVIII de un martillo hidráulico que es increíble. Bueno, si lo podéis ver cuando está en funcionamiento es muy, muy impresionante. Pero bueno, en el siglo XVI todavía no han llegado a un nivel tan avanzado de esta utilización de la tecnología, aunque esto en Alemania ya se utilizaba, ¿vale? Bueno, simplemente decir, para ya ir terminando con una idea,
es que el tipo de barco mercantil va a evolucionar a un barco más militarizado y va a recibir influencia sobre todo de los barcos ingleses, que es esto de aquí. Esto es de Matthew Baker, es un manual de construcción naval que nunca se llegaron a hacer estos barcos, pero nos dice mucho de lo que pensaban que era un barco ideal para la guerra. Este manual es justo antes de la guerra de la Gran Armada, ¿no? Bueno, este navío de aquí es del archivo de protocolos de Guipúzcoa. Esto es una nao de principios del siglo XVII, ¿vale? Quiero que os fijéis que el castillo de proa ha desaparecido bastante y el de popa ha crecido, ¿vale? Son navíos más largos en proporción, son mucho menos profundos y eran más rápidos, ¿vale? También, bueno, no lo vamos a ver aquí, pero también tenían más artillería, ¿vale? Al final la corona española lo que hace es tratar de controlar la producción de barcos y también la militarizó, ¿vale? De una forma bastante irregular, y ahí es donde entra un poco la picaresca, ¿vale? Cuando podían, los artesanos jugaban con el volumen, hacían trampas, ¿vale? Porque había regulaciones y así, pero siempre que hay reglas, eso quiere decir que algunos las está saltando, ¿vale? Y en esta época, bueno, pues hay un montón de expertos que cada uno te daba su opinión de qué era lo mejor, ¿vale? Esto, por ejemplo, es García de Palacio, que es un constructor de México, y nos da aquí información de... Esto es un navío de 400 toneladas y esto de aquí es un galeoncete de 150, ¿vale? Como veis, son diferentes barcos, pero utilizan principios muy similares. Esto es de Escalante de Mendoza, que es un cántabro, que también, esto es un poco más antiguo que este, ¿vale? Como de 1560, 1570, pero nos da una idea de lo que consideraban un barco ideal que podía transportar mercancías y también ser utilizado en la guerra, ¿vale? Y aquí un poco el tema resumido, ¿vale? O sea, lo que trato de explicaros un poco es que esta nao, ¿vale? La nao San Juan, se empiezan a fabricar barcos en el País Vasco que se parecen más a este navío que hay aquí detrás, que está hecho a escala, por cierto, y este navío de aquí detrás es el Ribadeo, ¿vale? Es el navío que os digo que se construyó en 1596, bueno, se hundió en 1596 en Ribadeo, y es un navío de guerra completo, ¿vale? Este, ahora mismo no recuerdo, pero creo que llega a 280 toneladas. Este de aquí atrás tenía 1080, ¿vale? Es un navío con un tren de artillería enorme, llevaba soldados, estaba preparado para la guerra y de hecho era tan grande que, bueno, cuando lo intentaron destruir este navío, el Ribadeo, fue a la Armada del Socorro de Irlanda hacia 1595, creo, 96. Fracasaron, no le pudieron ayudar a Irlanda. Acordados que Irlanda no es protestante, es católica, y los anglosajones son protestantes porque se separaron del Vaticano. Y entonces los españoles les mandaron barcos y, bueno, hubo un conflicto en el agua, pero no consiguieron nada y entonces se retiraron los barcos. Y este de aquí, el Ribadeo, se hundió, vino después de haber luchado y con los mástiles rotos y así, y se quedó embarrancado en la ría de Ribadeo, no sé si sabéis, pero tiene como unos bajos de arena y se quedó ahí, ¿vale? Hoy en día todavía están los restos de este barco, ¿vale? Hay otro que se quedó en el Urdaibai, que también es de esa misma guerra, y ese también no tenemos ni idea de ese, pero bueno, aquí hay unos misterios que nunca vamos a solucionar. Bueno, y aquí simplemente para que veáis la progresión, o por decirlo así, una evolución, esto sería la tradición marítima mercantil al principio, este es el San Juan. Luego tenemos una tradición más militarizada del siglo XVI finales, pero esta sería la interpretación española de la guerra, que sobre todo los españoles tenían un problema, y es que no utilizaban la pólvora. Sobre todo utilizaban el abordaje, que era como luchaban en el Mediterráneo contra los turcos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el Atlántico se van a encontrar con los holandeses y los británicos, los ingleses, perdón, que luchaban utilizando los cañones, no se aproximaban. Y entonces esto va a cambiar el paradigma de la guerra. ¿Qué pasa? Que tienen que adaptar sus barcos y van a construir unos barcos que son mucho más largos, con más artillería, y que, bueno, que más o menos se adapta al cambio, ¿no? Bueno, el futuro. Pues bueno, la construcción naval ibérica influenció incluso en los barcos que se construían en Asia, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un barco, creo que es japonés, ¿vale? Y aquí podemos ver unas velas que se llaman las velas de gavia, que son las que cogen los vientos que van de la parte más arriba del barco. Esto no lo conocían en Asia, pero esto refleja un poco lo que sería la mentalidad de una persona que llevaba estos barcos, que básicamente es, si me sirve, me lo quedo, ¿vale? En cuanto veían una cosa que funcionaba, lo aplicaban.
¿vale? Y de la misma forma que los árabes trajeron invenciones y las utilizaron en la Europa cristiana, lo mismo pasó cuando fueron los europeos con sus barcos y llevaron otros avances, ¿vale? Los japoneses también aprendieron de la construcción de aquí, ¿vale? Bueno, y para terminar, simplemente quería hacer un pequeño homenaje bueno, para mí, que fue una inspiración, que fue Manu Izaguirre, no sé si conocéis, pero bueno, hace no muchos años, pues desgraciadamente falleció. Pero para mí, pues en cierta forma, pues simbólicamente él me enseñó muchas cosas y en cierta forma para mí fue una gran inspiración porque fue uno de los únicos que ha estado en Canadá, que es casi como si fuera la catedral de la arqueología subacuática, ¿no? Pero bueno, simplemente para hacerle un pequeño homenaje, porque bueno, yo estoy muy agradecido de haberle conocido y para mí, bueno, ha sido una gran figura. Y nada más, muchas gracias y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Si alguien quiere formular alguna pregunta, por favor que levante la mano para que se le pueda aportar un micrófono. Para así queda grabada la pregunta. Sí, gracias. ¿Funciona? Sí, te digo. Sí, bueno, más que nada un chascarrillo. Ya que ha hecho una tesis fuera de España, yo siempre he oído que en España hay una tradición que es que el pobre doctorando tiene que invitar a comer al tribunal. ¿Es así en Irlanda? Me temo que no. Bueno, yo me libré de eso porque como la hice durante el COVID, yo la estaba haciendo desde mi casa a través de la televisión y una conexión de wifi. Y claro, los que estaban defendiendo mi tesis, cada uno estaba en un lado del Reino Unido y nunca les he podido invitar. Pero sí que se hace tradicionalmente. ¿Allí se invita también? Sí. Y otra cosa que he oído es que las tesis en Alemania están obligadas a ser publicadas y eso echa para atrás a muchos estudiantes porque, claro, cuesta un dinero. Y si no, no la pueden presentar. Pues mira, eso no lo sabía. Eso no. Sabía. Sí, bueno, en realidad mi tesis es propiedad de la universidad, que es una de las cosas que firmas cuando empiezas. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Has dicho cómo los mástiles se traían del norte de Europa, ¿no? Y, sin embargo, no sé si es porque fue posterior, aquí próximos, Chemin de la Mature, aquí en Francia, bajando el puerto Somport, no me acuerdo del pueblo cuál es, ahí hay un camino estallado en la roca y según dicen que era para bajar los mástiles que se cortaban allí encima para los barcos. ¿Es que esto sería posterior o...? Sí, muchísimas gracias por tu pregunta porque lo que acabas de decir es perfecto porque es que cuando se fabricaban barcos no se hacían siempre de la misma forma. Por ejemplo, si yo digo la mayoría de veces traían mástiles del norte, sí que es cierto, pero por ejemplo había temporadas que el tráfico comercial se paraba. Igual había escasez, ¿vale? España, por ejemplo, sí que buscó o trató de buscar alternativas. Por ejemplo, en el siglo XVIII ya plantan sus propios mástiles dentro de España, ¿vale? Y los tratan de conseguir de zonas marítimas que tienen pinos, ¿vale? En algunos casos incluso intentaron experimentar con diferentes especies de árboles, no con mucho éxito, porque luego en realidad no hay una gran continuidad. Pero claro, sí que es cierto, pues en el norte hay muchísimo pino y era como más económico, entre comillas. Lo que sí que es verdad que durante el siglo XVI se encareció muchísimo el transportar materiales desde otros países. Y lo que tú me estás diciendo, yo creo que es perfectamente lógico que en algunos casos, yo creo que en tiempos de guerra, incluso en tiempos de escasez económica, pues seguramente tratarían de buscar formas. Y yo, de hecho, me he encontrado con documentos que ponía que en la propia península utilizaban mástiles de la península para sus propios barcos. Pero claro, en el siglo XVI todavía no es una forma así muy extendida. En el siglo XVIII ya es más sofisticada la construcción de barcos a nivel, vamos a decir, de la corona española, ¿vale? O sea, está como más especializado. Pero todavía en el siglo XVI yo diría que son como cosas más esporádicas. Hacen como experimentos, tratan de probar diferentes tipos de madera, tal, pero sin mucho éxito, sin mucha continuidad, quiero decir. Con lo cual, pero igual el tema de Somport, lo que me has dicho tú, es posible que en el tema de Francia pues fuera diferente. Yo, por ejemplo, tengo un gran desconocimiento, a pesar de que haya estudiado el tema, de lo que sería más la parte francesa,
¿vale? O sea, lo que sería Lapurdi, San Juan de Luz y toda esta zona, ahí había una gran construcción de barcos y yo personalmente pienso que ahí me queda un largo trecho para aprender. Así que sí, yo creo que sí. Por lo que yo sé, o se empieza a construir ya en tiempos de Luis XIV. Bueno, básicamente es en el 18 cuando se empiezan a utilizar los propios recursos, tanto en Francia como en España, de los Pirineos. Precisamente porque los enemigos principales son Inglaterra y Holanda, que son los que controlan las redes de distribución desde el Báltico y desde toda esa zona de los mástiles. De hecho, en el siglo XVIII hay varios intentos hay un intento de sacar los mástiles de la zona del Roncal y del Valle de Salazar por el río, ahí, aprovechando la tradicional de las almadías, bajan también troncos, algunos para mástiles y otros para lo que es la tablonería de la carena. E incluso de hecho se trajeron varios pinabetes que les llaman, medían 30 metros. Y los traían en cordilla, que no la da. En carros. En carros. Entonces, además, carros que eran como si fuesen trailers. Sí. Tenían una rueda delantera y otra trasera. Y bueno, cuando tenían que dar la curva, pues aquello era terrible. Y la argumentación sí que dice que trajeron al puerto de Pasajes dos guipuzcoanos, además, Iriarte Belandía y Zatarain, que eran dos contratistas con la corona. Trajeron varios troncos desde la zona de Garralda, subieron luego hacia, no me acuerdo ahora exactamente, bueno, total que llegan y en vez de traerlos por la 121, por la Nacional 121, que es lo que haríamos hoy día más o menos, ¿no? Recorrieron toda la Sacana y los bajaron por Alchazo. De hecho, tuvieron que construir un camino para bajarlos por Alsasua, que yo me imagino que es la actual Nacional 1. Que luego se aprovecharía para hacer la carretera. O sea que ellos construyeron la carretera esa. O sea, pero bueno, para que veáis, os hagáis una idea, los que conocéis la zona, lo que tendrían que hacer para traer los troncos de 30 metros desde Roncal y Salazar hasta Pasajes. Pero bueno, básicamente sería de esa época. Sí. Y bueno, simplemente un apunte. Según va pasando los siglos, existe una preocupación que también existía en el siglo XVI y era la de que en algún momento hubiera escasez de madera. Realmente era como un pánico que tenían los reyes de perder su poder, que van a tratar de buscarle soluciones. Y una de las soluciones, bueno, entre otras, era la utilización de estas técnicas de construcción, ¿no? O sea, creación de ramas o no, que lo hacían en ciertos bosques, ¿no? Pero luego también cada vez se va a extender más, pues van a llevar como una especie de, van a hacer como inspecciones con ciertos personajes que formaban parte de la corona española y van a tratar de ir catalogando zonas de la península ibérica que tenían tipos de árboles que se podían utilizar y explotar, que estaban cerca de ríos o de zonas de astillero, y van a tratar de intentar buscar recursos dentro de la península ibérica, y esto va a pasar más en el siglo XVIII. Tengo una compañera, Ana Rita Trinidade, que es de Portugal, y ella hizo un trabajo sobre esto y es interesantísimo en la corona española, como en el siglo XVIII pues había zonas de España que tenían bosques que ni los conocía la corona, que tenía esos bosques, y entonces van como catalogando y dicen, bueno, pues en tal bosque hay no sé cuántos miles de, más o menos calculaban en volumen, ¿no? Pero eran como aproximaciones. Y esto les daba información de dónde podían explotar. En algunos casos era, como decía Álvaro, ¿no? Es que a veces tenían que crear el camino entero. Entonces casi era como más fácil, pues incluso mandarlos desde el norte, ¿no? Y pedirlos desde otros países, que crear una carretera entera solo para poder explotar eso, ¿no? Sin más, eso era el apunte que quería hacer. La mayor parte de la gente que trabajaba en los bosques del Pirineo eran vascos y vasco-franceses, o sea, de los dos lados. Se hacían cuadrillas con gente de Iparralde, contratada por españoles, y al revés. Navarros y gente, por ejemplo, de las provincias de Guipúzcoa, básicamente, que trabajaba para vasco-franceses. O sea, es una cosa que te quería preguntar, que no has comentado, pero la colaboración entre los dos lados de la Muga.
Sí. Que es además una de las cosas que recuerdo yo de haberle leído a Cristóbal de Barros en sus informes de 1569, que dice, critica que se está yendo mucho carpintero a construir barcos a Bayona y a San Juan de Luz. Sí, eso es cierto. A partir sobre todo de 1500, a partir de 1560, 1580, bueno, se produce una especie de un cambio de, por decirlo así, de lugar, y es que muchos de la construcción naval en la corona española era muy cara. Se encareció muchísimo los precios de construir barcos dentro de la corona española, y el riesgo de perder este barco al ser confiscado era muy grande, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, gracias Álvaro. La cosa es que muchos de los constructores navales, hay documentos que dicen que hasta 4.000 marineros, constructores navales y otro tipo de oficios se fueron de Guipúzcoa y hacia 1560 o así cruzan la frontera y se van a la zona francesa a realizar lo mismo, o sea, las mismas actividades mercantiles, pero bajo la corona francesa. Esto, claro, obviamente para la corona española pues era terrible, porque estaban perdiendo una tecnología que era utilizable por su enemigo, Francia, y luego también hacia el 1560 pues Cristóbal de Barros describe cómo de repente pasa de ser San Juan de Luz pasa de ser un puerto, que por cierto, si habéis ido allí, es un puerto perfecto, con una especie de bahía así protegida. Pasó de ser un puerto que tenía unos 12 barcos anuales a de repente tener más de 100, ¿vale? Y eso es lo que decía un poco Álvaro, que hay como un trasvase, ¿no? Es una cosa que aprovechan los vasco-españoles, aprovechan la lengua, ¿vale? El euskera y también el espacio, ¿no? Y entonces van a esta zona a hacer viajes a Terranova y a por bacalao y ballenas, que por cierto, los guipuzcoanos eran los arponeros y los bacaladeros normalmente solían ser los de Lapurdi. Y luego en el siglo XVII, incluso en tiempos de guerra, hay unos tratados de conversa, que esto lo aprendí de Álvaro cuando era un poco más joven. Y estos tratados, durante la guerra, en tiempos de guerra, Guipúzcoa, por ejemplo, tenía una gran dependencia del grano que venía de Lapurdi, ¿vale? Guipúzcoa tenía una densidad de población bastante más grande que Lapurdi y solía tener un comercio constante de grano, ¿vale? Que venía de la zona francesa. Y en tiempos de guerra, incluso entre la corona francesa y española, había un tratado que permitía a la zona de Guipúzcoa y Lapurdi comerciar, incluso aunque estaban enemistados, ¿no? Y estos tratados fueron esenciales para permitirle a la provincia de Guipúzcoa subsistir en algunos casos, ¿no? Y bueno, no es simbólico, pero en el siglo XVII llega hasta tal punto. Normalmente la historiografía española dice que la edad de oro de la pesca de la ballena y del bacalao fue en el siglo XVI. Pero si miramos, por eso en la perspectiva transnacional, si miramos más allá de la frontera española, la comunidad del País Vasco no se movía solo en la frontera española, también cruzaba, y en el siglo XVII llegan a haber hasta casi 80 barcos, ¿vale? En total, hacia 1660, 1670, ¿vale? Entre balleneros y bacaladeros había más barcos que el momento más álgido del siglo XVI, ¿vale? Que es justo allá por 1560 a 1580, ¿vale? En 1660 al 70 casi llegaban a 100 los navíos que iban a Terranova a por bacalao y a por ballenas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la historiografía española esto lo ha obviado, o sea, no lo ha visto ni siquiera, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que la gente que financiaba estos viajes, ¿vale? Los que fletaban los barcos, en muchos casos eran gente de Vitoria, gente que ponía dinero de Guipúzcoa, gente que ponía dinero de Bilbao, ¿vale? Los aseguradores, que eran en muchos casos de Burgos, y en muchos casos incluso llegaban en el siglo XVII finales y el XVIII principios, incluso tenían un capitán de cada nación, ¿vale? Porque cuando revisaban el barco utilizaban dos banderas y tenían dos capitanes, uno francés y otro vasco-español, ¿vale? Y entonces cuando les hacían cuando iban a Terranova y así, que después de la guerra de sucesión, los británicos excluyen a los vascos de la pesca de la ballena y del bacalao en lo que es la zona de Terranova. Pero ¿qué hacen? Los vasco-franceses llevan un navío, bueno, llevan en el mismo navío llevan un capitán español y otro francés. Y entonces, cuando los venían a registrar, cambiaban las banderas, ¿vale? Si tenían guerra con los franceses, pues entonces cambiaban la bandera a un navío español o lo hacían de forma inversa, ¿no? Entonces siempre jugaban con eso, ¿vale? Esto también lo utilizan en el siglo XVII cuando se dirigían a Noruega, a Groenlandia, incluso hasta Svalbard, ¿vale?
los navíos de Francia van a ir muy al norte, ¿vale? Porque la pesca de la ballena es como un poco el estudio de la extinción de una especie de ballenas, y entonces las iban persiguiendo casi hasta las zonas donde seguían habiendo, ¿no? Y entonces en la zona del Ártico, en Svalbard, Groenlandia, Jan Mayen, que está al norte de Islandia, ¿vale? En estas zonas todavía podían explotarlas y allí también fueron, ¿vale? Pero los ingleses, ¿qué hacían? Capturaban estos barcos y los confiscaban. Eran barcos franceses que tenían tripulación de guipuzcoanos, de gente de Lapurdi, ¿vale? Y en muchos casos ya eran como viajes mixtos, iban a por ballenas y también a por bacalao, ¿vale? Y esto era una forma como más económicamente exitosa. Sí, tenemos documentación, por ejemplo, hay en el Archivo General de Guipúzcoa hay un proceso de, bueno, es el armazón de varios barcos bacaladeros y balleneros. Uno no me acuerdo, se llama La Esperanza, y ese tenía una tripulación de 50. Sería un barco de unas 200 toneladas y ese iba por ballenas. Y entonces la tripulación eran, creo recordar, 11 de Hendaya, 10 de Donosti, otros 10 de Guetaria, y luego ya había uno de Lanchove, alguno de Zumaya, o sea, eran tripulaciones mixtas. Y normalmente llevaban bandera del rey de Francia. ¿Por qué? Uno, porque el rey de Francia no estaba enemistado con Inglaterra, y esas tierras estaban ahora controladas por Inglaterra. Y dos, porque los franceses estaban aliados con los piratas berberiscos, que era de las peores cosas que te podía pasar. Que te pillasen en el cabo de Finisterre los berberiscos y te llevasen a Argelia, a Túnez, etcétera. Luego además tenías que pedir un rescate, etcétera. Entonces, bueno, y aparte los barcos eran armados por armadores de Donosti, de aquí de Donosti, el barco era de Donosti, aunque salía de pasajes, y entonces pagaban el salvoconducto al gobernador de Lapurdi. O sea, lo hacían así, precisamente con esa estrategia. ¿Qué pasa? Que la historiografía española, por decirlo entre comillas, ha interpretado que, claro, esos no son barcos españoles, por decirlo de alguna forma, sino son franceses. Sí. Y lo que no se dan cuenta es lo que decía Beñat un poco, es la transnacionalidad, ¿no? Aprovechando que es una zona fronteriza muy porosa, que tienen la misma cultura, incluso algunos están casados, hay relaciones matrimoniales, lingüísticas, culturales, pues pasaban de un lado a otro. Las fronteras hasta prácticamente el siglo XIX no son muros, son puentes. De hecho, el que vendía, siguiendo un poco con lo que ha dicho Beñat, por ahondar en ello, el que vendía sardinas y pescado en salazón en la zona de Alcalá de Henares y Madrid, era un vasco francés que se llamaba Chiplau, que tenía hecho un contrato con algunos comerciantes de Vitoria, que eran los que se encargaban de la redistribución con los mulateros que iban desde la costa de Guipúzcoa o de Lapurdi hasta Madrid, incluso Toledo, y bueno, llegaban hasta Sevilla. Luego a la vuelta traían seda, por ejemplo, de Toledo, traían, ¿qué más? Bueno, lana, cereales, etcétera. Y llevaban básicamente pescado y luego acero y hierro, por ejemplo, de Mondragón. O sea que, bueno, había unas relaciones mucho más fluidas y, bueno, pues era una combinación de gente de Iparralde y de Goalde. Sí. Sí, fue el Tratado de Utrecht, ¿no? El que dijo, ya no vais a pescar aquí ballenas, ¿no? Sí, lo que pasa es que no lo escribieron muy claramente y era un poco ambiguo. En realidad no lo decía directamente, pero la forma en la que escribieron el Tratado de Utrecht no dejaba claro si no podían. De alguna forma sí que se lo quitó del todo. Pero seguían yendo, pero lo que empezaron a hacer fue sistemáticamente confiscar todos los viajes que iban hacia allí. Entonces ya se volvió porque en el Tratado de París de 1763 se vuelve a repetir que los guipuzcoanos, ya se dice expresamente que los guipuzcoanos no vayan a terreno. Y iban básicamente, ya no pescaban, pero lo que hacían era lo que ellos llaman la trocada. Llevaban productos de Europa y de la península y a cambio compraban el bacalao y lo traían ellos. Claro, de esa manera le estaban quitando a los ingleses el monopolio, porque generalmente los ingleses traían, hasta que perdieron las colonias, traían el bacalao a Bilbao. Los dos principales centros de redistribución del bacalao en la península eran Bilbao y Cádiz.
desde Bilbao se redistribuía por toda la península, por toda lo que llamaríamos hoy Castilla y León, la meseta norte, y desde Cádiz pues entraba por toda la meseta sur, Andalucía, etcétera. Pero sí, se siguió manteniendo, siguió habiendo, y se mantenía precisamente así, combinado. Eran tripulaciones mixtas. Entonces, bueno, esas relaciones que ha habido no solo son de la construcción naval, es también, pues eso, en la pesca, en el comercio, el contrabando, vamos a ver, una de las principales actividades en la frontera. Así que, bueno, las relaciones en este momento eran muy fluidas entre los dos lados. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradeceros vuestra presencia. Muchas gracias. Y convocaros, bueno, pues a la siguiente charla, que será en septiembre. Me imagino que, no sé, bueno, ya hablaremos con el Coldo Michelena, pero seguramente se confeccionará, creo que otros años se ha vuelto a hacer así, se confeccionará un tríptico, y si no, pues por la web se irá anunciando, ¿vale? Como sabéis, llevamos, digamos, un orden cronológico. Hasta ahora pues ha sido edad antigua, prehistoria, edad antigua, edad medieval, moderna, y luego ya a partir de septiembre creo que vamos a centrarnos más en la edad contemporánea, pero ya se anunciarán los temas, ¿vale? Es que ricasco. Muchas gracias. Es que ricasco.